3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, amigos de Ulises Lugo Presenta? Estamos aquí en una emisión más de vuelta aquí en la entrevista con Ulises Lugo. Y bueno, pues estamos con el presidente de la Junta Distrital 02 con sede en Tepic Nayarit, el maestro Ernesto Gama, pues para que nos platique de lo que va a ser esta inédita consulta popular, una consulta bastante controvertida, pero es una consulta al fin que se va a tener que realizar en el territorio nacional. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, ¿qué tal, Ulises? Muchas gracias por la oportunidad de la entrevista y dirigirnos a tu amable auditorio. Y sí, efectivamente, como señalas, estamos ante una situación inédita, puesto que el próximo 1 de agosto vamos a tener la primera consulta popular realizada por el Instituto Nacional Electoral, por lo que entonces vamos a tener la posibilidad de instalar mesas receptoras para recibir la opinión de ciudadanas y ciudadanos respecto de un tema de interés nacional conforme lo dispuesto en la Ley Federal de Consulta Popular. De tal manera entonces que por primera vez el Instituto Nacional Electoral realizará una consulta popular y pues estamos invitando a que la ciudadanía participe emitiendo su opinión. ¿Cómo nace este tema de la... Sabemos que hay una ley, sabemos que se va a hacer, pero ¿cómo nace? Porque presumimos mucho nuestro esquema democrático, pero estaban pendientes estas cosas, ¿no? La consulta, el plebiscito, la revocación de mandato que viene el próximo año también, como parte de este avance en la participación. ¿Cómo nace o de dónde surgen estas ideas? Eh, Precisamente este es uno de los mecanismos de participación de la democracia directa, es decir, es una manera en que los órganos del Estado eh, someten a opinión de la ciudadanía un tema para efecto de tomar decisiones. Pero en nuestro país surge a partir de la reforma constitucional y legal del año 2014, cuando se aprueba la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se crea la Ley Federal de Consulta Popular. Y en este se regula precisamente esta figura de la democracia directa. Y esta ley es federal, no es general como el resto de las leyes secundarias en materia político-electoral que se aprobaron en ese año, simplemente porque en el ámbito federal es esta figura de la participación de la democracia directa la que se reguló en esta reforma, porque ya en las entidades federativas están reguladas diversas formas de participación ciudadana, como la revocación de mandato, iniciativa popular, el referéndum, etcétera, que también pues son procesos en los que se pide la opinión a la ciudadanía, ya sea para que se manifiesten si están a favor o no de una obra o a favor o no de la revocación de una norma o de una ley. Y ahí, digamos, estamos ante la presencia de las figuras del plebiscito o del referéndum. Pero también hay otras figuras en el ámbito local, que es la iniciativa popular, en donde precisamente los ciudadanos pueden elaborar la propuesta de leyes y someterlas a consideración de los congresos locales a través de algunos de los diputados que forman parte de los congresos. De tal forma que esta reforma de 2014 lo que viene a hacer es establecer en el ámbito federal la consulta popular como un mecanismo para consultar diversos temas a la ciudadanía con la finalidad precisamente de que puedan ser tomados en cuenta para tomar decisiones por los órganos del Estado. ¿Cuál es? El Ejecutivo y el Legislativo de la Unión. En un país como México puede funcionar, o sea, porque luego la gente no va, si luego en elecciones la gente no va, pues pensar que en una Uh consulta -huh, popular puede ir. Y luego hay quien dice, es que es el 40% uh -huh. del padrón electoral para que tenga validez, o sea vinculante, que ahorita nos explicarás
una cosa es que sea válida y la otra cosa que sea vinculante. Pensar en esto México está preparado para la democracia directa. Mire, es un asunto bastante complejo, puesto que en la historia de la representación política en México precisamente lo que tenemos es una experiencia en la democracia representativa, es decir, los ciudadanos mexicanos estamos acostumbrados a participar en política en el año de las elecciones, lo cual no es correcto, es una deficiencia que tenemos en la participación política en este país. De tal manera que la mayoría de los ciudadanos pues participan el día de las elecciones votando, eligen a sus representantes y entonces a través de ese mandato pues dejan que los representantes tomen las decisiones en nombre y representación. Y entonces los órganos del Estado, es decir, el Ejecutivo o el Legislativo de la Unión, no tenían la obligación de pedir opinión ya a los mandantes, es decir, al pueblo que había votado en las elecciones y a través del voto pues les otorgó el mandato de dicha representación política, ¿no? Es decir, los cargos ejecutivos o los legislativos. Por tanto, en nuestro país no existe una tradición generalizada acerca de la participación de manera directa. La mayoría de los ciudadanos están acostumbrados a participar en política solo en los procesos electorales. De tal manera que por eso es inédita la participación en la jornada electoral de la consulta popular del próximo 1 de agosto, porque precisamente también el legislativo le puso un nivel muy alto de participación para que los resultados fueran vigilantes. Sí, es alto el 40%. O sea, ¿ustedes lo consideran alto cuando tenemos una participación en elecciones del 50%? Es que en promedio, por ejemplo, cuando son elecciones intermedias, es decir, cuando solo se renuevan a los integrantes del Poder Legislativo Federal, la participación anda entre el 30 y el 40%, no más. Cuando tenemos elecciones en las que se renuevan a los titulares de los ejecutivos en las entidades federativas o en la presidencia de la República, ahí sí superamos incluso el 50, el 60%, pero en los procesos electorales intermedios no llegamos a esos niveles de participación. De tal forma que al establecer el legislativo un umbral legal muy alto para efecto de que los resultados fueran vinculantes, es decir, obligatorios para las autoridades correspondientes que deberán de aplicar el resultado de la consulta, pues lo hace todavía mucho más complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo esperan el desarrollo de la consulta del próximo domingo? Porque estamos a jueves, viernes, sábado, 3 días. Y pareciera que no está bien difundida. ¿Sí? ¿Está bien difundida? ¿Está bien trabajada? Mire, precisamente esa parte de la difusión también hay que señalarlo. En el propio decreto por el que se aprobó la reforma a la Ley Federal de Consulta Popular, se estableció que es el Instituto Nacional Electoral el único que puede difundir la consulta popular, y esta difusión se realiza exclusivamente a partir de la fecha en que inician los trabajos, es decir, a partir del 15 de julio de este año. De tal suerte que ese lapso pequeño de difusión es el que tiene el Instituto Nacional Electoral para, a través de los tiempos del Estado, dar a conocer la promoción de la participación ciudadana de la consulta popular en los medios de comunicación, radio y televisión. Pero aparte, particularmente aquí en este distrito, hemos empezado a partir de ese mismo día una campaña intensiva de difusión en las colonias a través de transporte público, a través de perifoneo en las calles, a través de pintas de bardas, con la finalidad de difundir ante la ciudadanía, invitarlas a que participen en esta jornada democrática. Lo que a nosotros nos interesa precisamente es que en esta novedosa forma de participación ciudadana de la democracia directa, la ciudadanía participe porque es la oportunidad que tiene para expresar una opinión y que
en caso de que se cumpla con el porcentaje de participación ciudadana establecido en la ley, pues los resultados serán obligatorios y tendrán que ser aplicados por el Ejecutivo o el Legislativo, dependiendo de lo que corresponda. Si no cumple el porcentaje, ¿la consulta no sirve? No, porque no tendría ningún efecto. Efectivamente, Pero, esa sería la consecuencia. Pero sería una validación en base a los números, ¿no? O sea, Exactamente. pero más allá de que se alcance o no el porcentaje, ¿tiene alguna trascendencia, aunque no se alcance, o sea, para la historia de la democracia? Claro, mire, como antecedente, como experiencia de la aplicación por primera vez de un mecanismo de consulta a la ciudadanía para tomar decisiones desde los órganos del Estado mexicano, sí tiene trascendencia, porque evidentemente la ciudadanía mexicana cada vez es más consciente de que tiene derechos y de que se puede organizar para ejercerlos, de tal suerte que en ese sentido sí sería positiva. Por tanto, el hecho de que no se lograra la participación mínima que establece la ley para que los resultados fueran obligatorios, pues sí sería una lástima en el sentido de que la opinión de la ciudadanía no tendría efectos en las tomas de decisiones de los órganos del Estado. Sin embargo, insisto, como un ejercicio de la puesta en práctica de los mecanismos de la democracia directa, desde mi punto de vista va a ser una experiencia muy positiva, porque no hay antecedente alguno en nuestro país al respecto. ¿Qué hacer para garantizar el éxito en futuras consultas populares? ¿Bajar el porcentaje? ¿Meterle más recursos? ¿Dar mayor tiempo de difusión? ¿Dejar que los partidos participen? Porque tengo entendido que los partidos no tienen, no pueden participar como tales, pues, en este ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque sí se ve complicado que se alcance el 40%, pero alguna manera tiene que haber para que la decisión de los que van a votar por un sí o por un no, tenga algún efecto, ¿no? Claro, sí, desde mi punto de vista lo que se tiene que hacer es bajar el umbral legal para que los efectos sean vinculantes, tener mucho más tiempo para hacer la difusión, es decir, no estar tan restringidos en el tiempo en que se pueda difundir, abrir el espacio de la participación en la difusión de este mecanismo de la democracia directa, no solo al Instituto Nacional Electoral, sino también a los institutos estatales de los estados, los institutos electorales de las entidades federativas, pero también a el resto de los órganos del Estado, porque este mecanismo de la democracia directa, la consulta popular, no tiene desde ese punto de vista el mismo tratamiento de unas elecciones constitucionales, porque precisamente las elecciones son actos y actividades que se realizan en conjunto por las autoridades del Estado. Organizar elecciones es una función del Estado mexicano que se pone en práctica a través de los órganos correspondientes, los institutos electorales del Estado, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales, los partidos políticos, etcétera, ¿no? Y en la consulta popular no, es mucho más restringido el ámbito de organización. Por tanto, desde mi punto de vista, para que los mecanismos de la democracia directa verdaderamente sean efectivos, tendremos que darle una mayor difusión en el futuro. El INE nace en 1996, se hace la reforma en 2014 y estamos ejerciendo el primer ejercicio de participación directa en 2021. No se tardó mucho. Sí, bueno, desde que se creó el IFE en 1991, luego el 96 que adquiere la autonomía plena constitucional, y hasta el 2021 la primera, claro que se tardó muchísimo en establecer estos mecanismos, sobre todo, insisto, porque ya en las entidades federativas se han puesto en práctica diversos mecanismos de la representación, diversos mecanismos de la democracia directa, que precisamente los órganos del Estado implementan a efecto de conocer la opinión de la ciudadanía respecto de obras, respecto de servicios, respecto de leyes o de reglamentos. De tal forma que en el ámbito federal sí, desde mi punto de vista, llega tarde la primera consulta popular.
Se nos está acabando el tiempo. Por último, ¿cuántas casillas, cuánta gente, a qué hora va a empezar, a qué hora va a terminar, cuándo tendremos resultados? Sí, en el ámbito territorial del Distrito 2 en Nayarit vamos a instalar 199 mesas receptoras de la votación. 300 menos que en la elección. Así es. Ahí vamos a recibir la votación de cerca de 482,000 electores. La participación de la ciudadanía se va a recibir de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se inician los escrutinios y cómputos de las opiniones en las mesas receptoras de votación. Se publican los resultados al exterior de las mesas receptoras. Es un proceso como el de la votación. Igualito, igual. Así es. Y al término de la jornada electoral, los paquetes electorales se trasladan a la sede de la Junta Distrital y de inmediato iniciamos el cómputo con la finalidad de tener los resultados a más tardar el martes siguiente. 48 horas después de la jornada de la consulta popular, el secretario ejecutivo deberá de dar a conocer los resultados al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que será responsable de hacer la publicación correspondiente y comunicar dichos resultados precisamente a la Suprema Corte de Justicia para que sea el conducto de comunicarlos al Poder Ejecutivo y al Legislativo de la Unión. Pues menudo año ha tenido el Instituto Nacional Electoral, las elecciones más grandes de la historia, prácticamente sin descanso, ya están entrando a otro tema. Y descansarán claro. Un mes, 2 meses y estarán entrando al tema de la revocación de mandato en 2022. Es correcto. ¿Viene cargada la agenda? Cargadito, pero bueno, estamos listos. Bueno, Ernesto, ¿algo que desees agregar ya para retirarnos? Sí, finalmente agradecer el favor de tu apoyo para la difusión de este tema y también pues invitar a la ciudadanía a que emitan su opinión el próximo 1 de agosto. Tendremos las mesas receptoras listas para recibir su opinión en esta inédita jornada de consulta popular. Bueno, pues fue un placer, Ernesto, estar contigo como siempre. Bueno, nos vemos el próximo miércoles aquí en la entrevista con Ulises Lugo. Y bueno, ya sabe usted, si no vota, no se queje. Y si no se queja, pues a ver qué hace. Pero nos vemos el próximo jueves aquí en la entrevista.